Voy a esperar un poquito a que se empiecen a conectar. Bueno. Hola, hola, hola. ¿Qué onda, chicos y chicas? ¿Cómo están? Hola, Fausto. Hola, Angélica. Hola, Angie. Hola, hola, Adi Herrera. ¿Qué onda? Muchas gracias a todos por empezarse a conectar. Hola, Ana, Irma. Hello, hello a todos. Pues chicos y chicas, les tengo muchas noticias. Hola Tere, ¿qué tal? Hola Rosy. Hay muchas noticias que darles. Hoy tuve un encuentro con mi sombra y fue impresionante. La verdad es que no me lo esperaba tan fuerte este encuentro. Ustedes saben el trabajo que hemos estado haciendo en los últimos videos, lo que les he compartido. Y sobre todo el trabajo con los egos o con los tulpas, o con ese lado oscuro que todos tenemos. Y ha sido pues un largo trabajo desde hace varios meses en que empezamos a trabajar con esas partes de nuestros egos que forman parte de nosotros, forman parte de nuestra personalidad. Y todos estos egos, esta sombra, en la psicología junguiana así la llaman, la sombra. En el budismo le llaman los tulpas o los distintos egos. Y pues ha sido todo un proceso de ir conociendo esta sombra en nosotros y también en los demás, ¿no? Ir reconociendo esta parte, entre comillas, negativa, como se le ha hecho ver en la sociedad. Y en realidad, en lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas es que me han ido enseñando que toda esa parte oscura o negativa que yo pensaba que eran los egos, en realidad no es tan negativa, no es tan mala. En algunos videos les llegaba a comentar, algunos de estos egos son, por ejemplo, los 7 pecados capitales: orgullo, soberbia, envidia, rabia, coraje, odio, rencor, ambición, avaricia, etcétera. Los egos en realidad adquieren distintas personalidades. Son, así como el humano es infinito, bueno, pues los egos también. El humano puede crear una faceta de su personalidad siempre sorprendente. Y poder ver ahora con nuevos ojos esta faceta de la personalidad ha sido fuerte porque pues me fueron conduciendo con ayuda de varias amigas videntes, me fueron conduciendo a darme cuenta que esos rasgos de la personalidad que yo creía que eran malos, pues no fueron tan malos. Estos rasgos de la personalidad me han ayudado a ser quien soy. Y yo al principio, cuando comenzaba este camino de los ángeles, yo pensaba que quizás los ángeles no querían trabajar conmigo porque no lo sentía. No era capaz de sentir la energía de Jesús, no era capaz de sentir la energía de la Virgen María. Y yo pensaba que no querían trabajar conmigo porque por eso es que no lo sentía.
Y hubo otros momentos en que me echaba la culpa de que algo estaba haciendo mal y por eso no lo sentía. Y hoy quiero dar este mensaje para muchas personas que les pasa lo mismo que a mí. A veces en realidad es tu propia sombra la que ha impedido que sientas la energía amorosa de la Madre María, del Maestro Jesús, de los ángeles. Y no te das cuenta que esa sombra que te protegía de sentirlos a ellos, pues también te estaba protegiendo de otras cosas. Hoy me pude dar cuenta que esa sombra me estaba protegiendo del dolor, del sufrimiento, me protegía del daño que otras personas hacen, consciente e inconsciente. Y hoy le tuve que agradecer todo eso que hizo por mí. Fue muy fuerte, porque ella no quería soltar el control, porque ella decía, no voy a permitir que nos lastimen de nuevo. Porque me decía, tuvimos muchas vidas de mucho sufrimiento, muchísimo. Y gracias a mí tú sobreviviste, me decía. Gracias a que te protegí, no dolió tanto. Y fue entrar en un proceso, en una conversación con ella, con ayuda de una amiga, para decirle, tienes que confiar en mí, tienes que confiar en la luz que somos. Tienes que confiar en que ya no somos lo débiles que éramos en otras vidas. Ya no necesitas defenderte. Le decía, y de hecho me lo decía también una amiga, dile que ya no necesita defenderse, que ya no hay alguien persiguiéndolas, que ya no hay alguien que las va a quemar vivas por haber sido brujas, que ya no hay alguien queriendo violarlas por haber sido prostitutas. Dile que ya no hay alguien queriendo matarlos por haber sido guerreros. Dile que ya no se tiene que cuidar las espaldas. Dile que estás en una nueva vida muy diferente. Y como ustedes saben, el inconsciente y la sombra, para ellos no hay tiempo ni espacio, todo es un eterno presente. Entonces fue estarle diciendo, observa la vida que tenemos, observa el presente en el que estamos. Ya no hay nadie persiguiéndonos o haciéndonos daño. Ya no hay nadie ahí. Puedes soltar ese escudo. Puedes soltar el dolor. Porque esa parte mía también, esa sombra, vivía en la amargura, en la tristeza, siempre observando las cosas negativas de la vida. Y ahora entiendo por qué había momentos en mi vida en que, y ustedes quizás les ha pasado, en que de repente venía tristeza o venía una amargura y no entendía por qué. No entendía por qué. Y en realidad eran esas partes de mi sombra, esas partes de mis memorias inconscientes que entraban. Hoy tuve que convencer a esa sombra mía y decirle, por favor, déjate iluminar por los ángeles. Permítele a Dios y a los ángeles cuidarte, cuidar de nosotras. Ya no necesitas estar ahí para cuidarnos. Deja que los ángeles nos cuiden.
Permítete ser iluminada por el amor de Dios, por el amor de los ángeles, por el amor de Jesús, por el amor de la Virgen. Y entonces mi amiga que estaba ayudándome en este trabajo me dice que empieza a ver a esa sombra cómo se dobla y empieza a llorar. Y empieza a llorar, a llorar, a llorar, liberando todo ese dolor, ese sufrimiento que la acompañaba en muchas vidas. Y me empieza a decir, ¿te acuerdas de los momentos más duros? ¿Te acuerdas cuando mataron a tu papá? Yo te protegí. Me dice, yo hice que no sintieras el dolor. Yo te bloqueé. Y le agradecí muchísimo porque me decía, gracias a nosotras mantuviste la calma, fuiste a buscar a la policía y tu papá pudo subirlo a una ambulancia, lo pudieron subir y tú ibas con él en esa ambulancia. Y llegaste con él al hospital. Y al final murió ahí. Pero me decía, yo te protegí de ese dolor. Y le agradecí. Y le dije, gracias por haber estado ahí, gracias porque mantuvimos la calma y pudimos llevar a mi papá a un hospital aunque no sobreviviera. Diez años después de ese evento fue que yo me volví terapeuta, porque quería entender por qué este tipo de cosas le pasaban a la gente. Quería entender por qué le pasaban cosas malas a la gente buena. Y en las primeras regresiones, cuando se presentan los ángeles y los guías, lo primero que me dijeron, y yo ya lo sabía por los libros que había leído, lo primero que me dijeron es: lo que le pasó a tu papá fue una deuda kármica que tenía que saldar. Y solo fue con una confirmación a lo que ya intuía. Seguimos platicando con la sombra y me decía, ¿ves cómo nos tenemos que proteger? El mundo es peligroso, el mundo no es tan bonito. Y yo le decía, no es así. Hay otro enfoque y me gustaría que lo vieras. Y empecé a pedirle la ayuda al Padre. Y le empecé a pedir la ayuda a Jesús porque no la podía convencer. Y le decía, por favor, permítete ser bañada con la luz de Dios. Y solo faltaba un pedacito para que terminara de confiar. Y mi amiga entonces, cuando finalmente suelta ese pedacito, empezó a ver cómo una capa gruesa de mi corazón empezaba a hacerse pedacitos y empezaba a desprenderse.
Y luego yo empezaba a sentir un movimiento en mi cabeza, una energía adentro de mi cabeza moviéndose. Y me decían, desde tu cabeza controla todo. Desde tu cabeza controla tus pensamientos y bloquea todo el resto de tu cuerpo. Y curiosamente me decía, yo era quien te bloqueaba en las ayahuascas. Yo era la que no dejaba pasar la medicina. Si yo detecto peligro, yo no dejo pasar nada, me decía. Y entonces ya le dije, por favor, confía, ya estamos listas. Confía, tú misma has visto todas las pruebas de sanación que los ángeles y los maestros han dado en las terapias. Y finalmente soltó y se dejó iluminar. Empecé a sentir como la cabeza iba retirando bloqueos en la coronilla y creo que también quitó muchos bloqueos de la glándula pineal y pituitaria y del tercer ojo, porque también no me dejaba abrir percepciones. Y yo ya decía, yo así como que, porque yo no percibo tanto y mis alumnos están abriendo cada vez más y ellos se abren más, ¿y qué pasa conmigo? Dios mío, ¿por qué yo no? ¿Y por qué yo no? Y la respuesta que me llegaba siempre era, pues es que es karma, es que has sido muy mala, es que te lo mereces, es que te falta todavía pagar más karma. Pero hoy entendí que era yo misma, mi otra parte de mí, mi parte oscura, mi sombra poniéndome el pie, porque no quería que nos dedicáramos a este trabajo de luz, por todo el dolor que guardaba. Entonces, cuando ustedes conozcan una persona que no pueda percibir, que no pueda sentir las emociones tan fácilmente como otras, ahora ya saben qué puede ser. A veces no siempre son implantes. A veces es tu misma sombra poniéndote bloqueos para no sufrir. Y hoy le agradezco que me haya ayudado a sobrevivir en todas esas vidas donde hubo mucho sufrimiento. Todo este aprendizaje ha sido gracias a los ángeles, a los maestros, que me han ido dando mensajes a través de amigas y últimamente a través de algunas alumnas que están tomando el curso. Y estamos reuniéndonos en grupos de oración. Y yo no entendía como para qué, pero simplemente al final me dijeron, haz grupos y enséñales a tus alumnos a que contacten con nosotros. Y pues lo he estado haciendo. Y han ocurrido sorpresas muy bonitas. Hay alumnos que se están empezando a abrir. Hay alumnos que el curso no ha sido suficiente y que estas prácticas que estamos haciendo en estas reuniones de oración están haciendo que se abran más, están haciendo que vayan un poco más adelante de lo que ya se vio en esas 4 clases. Y pues pronto voy a
voy a dar un curso nuevo en línea y va a ser precisamente un curso para sanar y para tratar esas partes de nuestra sombra. Lo estoy planeando para dentro de 2 semanas, 2 o 3 semanas. Y bueno, los que se quieran inscribir ya saben, me mandan un mensaje. Pero este es un trabajo profundo, lo que vamos a hacer en este curso. Porque hay mucha gente que se inscribió al reciente curso de Contactando a tus ángeles, guías y maestros. Y les soy honesta, apenas un poco menos del 30% de los inscritos son los que están en los grupos de oración. 20% quizás son los que están en el grupo de oración. Entonces realmente yo quiero que la gente que vaya a tomar un nuevo curso conmigo realmente sea gente que esté comprometida a querer sanar, gente que esté comprometida a querer trabajar en sí misma. Porque si no es simplemente un curso más que tomas y tomas otro curso y tomas otro curso y no aplicas nada o apenas aplicas el 20% de lo que aprendiste. Tienes que echarles más ganas si quieres realmente avanzar en tu vida. Entonces espero que este ejemplo que les compartí les sirva de ayuda para entender a la gente que le cuesta más sentir. Espero que les ayude a no juzgarlos, porque ninguno de nosotros conoce el historial de vidas, todo el registro akáshico de la persona. Ninguno de nosotros conoce el por qué traen esos bloqueos, o esa rabia, o ese enojo, o esa tristeza. Esto nos va ayudando, entre más nos conocemos a nosotros mismos, nos va ayudando a no juzgarnos más y a no juzgar más a los demás. Muchas gracias a todos por escuchar y les pido que compartan este video con la gente que crean que les puede ayudar. Les mando un abrazo grande.